estamos con la doctora Rebeca Retamales Rojas. Es licenciada en Psicología y es profesora titular de Psicología Médica desde hace 45 años en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Además es analista junguiana por el Instituto Jung de Zúrich. Y hoy vamos a hablar con ella acerca de lo que es profundizar en la autenticidad, entender lo que es trascender el ego, el yo, los riesgos que conlleva la sociedad moderna en cuanto a redes sociales, en cuanto a distracciones de todo tipo, medicar nuestras dolencias y la oportunidad que hay de hacer una escucha profunda para poder transformarnos, para poder caminar hacia una conexión más fuerte con quien de verdad somos y por tanto estar en un lugar de mayor armonía, mayor felicidad y ver si pues en toda esta oscuridad hay una oportunidad que es la que se supone que siempre hay en cualquier crisis, porque las crisis, según dicen los chinos, son grandes oportunidades. Así que vamos a hablar con ella a ver qué encontramos. Hola Rebeca, muchísimas gracias por unirte a nosotros en este podcast de un día de abril. Abril todavía pandemia, pero aquí estamos. Nada menos. Hola Adriana, pues yo agradecida de tu interés por mí, bueno, por el trabajo que hago, por lo que a mí me gusta, por hablar contigo. La verdad es que me encanta hablar de lo que hago y me encanta que me pregunten. Así es que además, pues eso, tú me llevas. Perfecto, pues Rebeca, yo creo que dentro de lo que estamos haciendo en Adolfo Domínguez, por un lado está la sostenibilidad, ¿no? de lo que hacemos en términos de moda, tiene que ver con, por un lado, el reciclaje y usar prendas con más durabilidad, pero realmente, si lo empujamos un poquito más lejos, lo que nos cuestionamos también es el consumo. Es decir, deberíamos como sociedad y como individuos consumir de la forma en que consumimos. Y yo creo que la forma en que esto colinda un poco con lo que tú haces es, por otro lado, yo creo que en ropa como la que nosotros hacemos, que al final somos una empresa que vestimos a las personas en sus momentos importantes, sean estos momentos pues, de trabajo o momentos de eventos, de fiestas, de bodas, de cenas, de seducciones múltiples al final. Sí, sí. Yo creo que lo que estamos haciendo pues, es acompañar a la gente en cómo aborda su vida, ¿no? En cómo aborda sus grandes momentos. Entonces yo creo que lo que tú haces y el psicoanálisis, y del que nos gustará mucho oír más, pues al final ayuda al individuo a plantearse su proyecto de vida. Entonces, para ti, por ejemplo, ¿cómo llegaste tú a convertir el psicoanálisis en un proyecto de vida? Bueno, yo creo que uno tiene, bueno, como unas condiciones, ¿no? Por una parte, personales, naturales, unas tendencias, unas curiosidades, ¿no? Que las tiene un poco desde siempre. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, también las experiencias y la vida te va llevando. Yo siempre, y pensaba yo un poco en nuestra posible conversación de hoy día, ¿no? Pensaba, yo he tenido siempre una curiosidad inmensa por el ser humano. La tengo todavía inmensa. Me siento yo muy agradecida de que las personas que trabajan conmigo me abran su mundo, me muestren, ¿no? Me siento tremendamente agradecida. Porque tengo, no sé, un interés inmenso por el ser humano. Por ejemplo, cuando yo viajaba en metro, que ahora por la pandemia no me subo al metro, pero me gustaba ir en el metro. Y pensaba cuando veía distintas personas que no están en mi mundo normal, pensaba, ¿dónde vivirá esta señora? ¿O cómo será su casa? ¿Cómo será su vida?
Bueno, eso lo he tenido un poco, yo creo que desde siempre, ¿eh? Luego, bueno, pues estudié psicología, la vida me ha ido guiando y comencé a trabajar inmediatamente que terminé la carrera, muy jovencita, en un servicio de psiquiatría de un hospital general en Chile, donde yo nací y donde tuve experiencias muy tremendas, ¿no? Yo recuerdo que cuando le contaba lo de los pacientes a mi madre se asustaba. O, bueno, y unas condiciones tremendas, pero yo veía que a mí se me daba, ¿no? Y podía hacerlo, y aunque tienes la inseguridad de cuando uno termina una carrera, pensar que no te han enseñado todo lo que tu mente de joven omnipotente piensa que tendrías que saber para poder atender a otras personas, bueno, me empecé a descubrir que tenía muchos más recursos, que la universidad me había dado mucho más de lo que yo creía que tenía, y de que yo podía atender y trabajar en eso y qué sé yo, y llevarme sustos y todo eso. Eso fue un poco, y bueno, y mi vida se ha ido desarrollando en ese sentido, no sé, te comentaba antes, ¿no? Que ¿Cómo había, antes has dicho, Rebeca, que también hay una parte que es que la vida te lleve? sí, Pero es verdad que muchas veces vivimos en sociedades muy racionales y cuesta sí, un poco entenderte qué textura tiene eso de que dejar que la vida te lleve. Entonces, para ti, ¿de qué forma se manifestó eso de decir, esto se cruza en mi camino? O sea, ¿qué eventos se han cruzado en tu camino y cómo fueron tus procesos de decir, me subo a este tren? fue surgiendo como algo natural. Es decir, por ejemplo, yo en ese momento que trabajé en este hospital, pude tener seguridad de alguna manera que ese camino yo lo podía transitar bien. Pero al partir de eso, un médico, yo era una jovencita, inocente y yo qué sé, un médico, la gente me cogía afecto de alguna manera, y yo creo que porque era como muy ingenua y muy joven y muy todo. Me conectó con unas personas que trabajaban en psicoterapia, y estas personas me ofrecieron, eran logopedas o sí, terapeutas del lenguaje, y ellos tenían pacientes que necesitaban terapia, y yo empecé a hacer terapia a los 6 meses de terminar una carrera en la que creía yo que no sabía nada, y empecé a hacer psicoterapia, y empecé a trabajar con niños, y la gente empezó a, a mejorar. Y yo, es que yo creo que iba con toda la inocencia de la inocencia que tenía yo, ¿no? Cuando me miro en fotos de esa época, digo, pero si era una niña con unos ojos de inocencia tremenda. Pero bueno, eso empezó a funcionar. Luego después seguí trabajando en psicoterapia. Eh, viví todo el golpe de Estado en Santiago de Chile en el año 73, creo que fue. Eso fue algo que me produjo un impacto tremendo, pero un impacto porque me cambió mis esquemas del mundo. Chile es un país que te enseñan en el colegio, que muy nacionalista, como todo país joven y que está aislado del mundo, ¿no? Entonces, te enseñan que el ejército está para cuidarte, toda esa cosa bonita de la democracia, te enseñan eso, y bueno, otras cosas bonitas, y yo de repente vi cómo el ejército salía a la calle, salía con tanques, salía qué sé yo, amenazaba, le cortaba el pelo a los chicos, le cortaba los pantalones a las chicas, bueno, esa cosa tremenda que me removió tremendamente. Entonces, surgió ahí una cosa que era que mis compañeros, amigos de esa época, eh, querían luchar contra el régimen de Pinochet. Y jugábamos un poco a la conspiración. Jugábamos, digo, entre comillas, porque incluso con toque de queda me invitaban en la playa a hablar, bueno. Y yo ahí sentí que yo no iba a poder conspirar. O sea, yo nunca pertenecí a ningún grupo, ni religioso, ni social, nada, pero tenía amigos, ¿no? Y sentí que yo no iba a poder conspirar, yo no iba a poder hacer nada con ellos. Y entonces pensé en ese momento, ¿qué hago con mi vida? ¿No? ¿Qué hago? Pero tampoco tan conscientemente. Y pensé irme del país.
siempre había tenido yo la idea de vivir en otro país. Y pensé, bueno, pues me tengo que ir. Y sabes que me llega un, una invitación de un pasaje para venir del Instituto, ¿cómo se llamaría? El Instituto Hispanoamericano, no sé qué, desde aquí, desde España, para hacer un viaje. Y para, bueno, este instituto daba becas a personas. Yo postulé a una beca, no la conseguí, mis padres no son españoles, no eran españoles. Bueno, la historia es que me ofrecían un pasaje a un precio especial por 3 meses, la ida y la vuelta, y, pero me llegó. Y ahí yo pensé, pues me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy. Me voy 3 meses y si no consigo trabajar en España, me vuelvo. Ya está, tan campante. Y resulta que una amiga, mi madre con una vecina, no sé qué historia, había trabajado en la Embajada de España y había dejado muchas buenas relaciones en España. Y me dijo, yo tengo muchos buenos amigos en España, te voy a dar unos regalos para ellos. Bueno, y así fue la historia. Fui donde uno de los grandes jefes en esa época de la Seguridad Social, que no me acuerdo su nombre, pero siempre me recordaré, y le entregué el regalo de esta señora. Me dio ella un regalo y 2 señores, y me dijo, ve con alguno de los dos, le entregas el regalo al primero que te atienda. Ella no me conocía, la fui a conocer, y ella no tenía, o sea, no sé qué había pensado ella. Bueno, pero yo al segundo día llegué con el regalo a este señor, y este señor, uno que me recibió, hablamos un poco, y me dijo, ¿qué podría hacer por usted, señorita? Yo le dije, a mí me encantaría quedarme, pero tendría que tener un trabajo. Y me dio un contrato en una residencia de ancianos de la Seguridad Social. Había una cantidad inmensa de psicólogos en el paro en España. Y él me dio ese contrato. Bueno, yo viví la muerte de Franco, pues de ahí conecté con otros seres maravillosos que han sido mis, bueno, son mis amigos desde siempre. Que comencé a trabajar en una consulta con unos compañeros en un grupo de psiquiatras y que son amigos hasta este momento y que me han acogido de una forma maravillosa y todo ha ido surgiendo así, hasta que al final, por unas circunstancias también increíbles, yo creo que esto es pura sincronicidad, llegué a, eh, a ir a formarme en el instituto. Bueno, por estas conexiones trabajé en la universidad, entré a trabajar en la universidad y trabajando en la universidad me encuentro en un viaje con mi marido, que íbamos camino de Hungría y se nos estropeó el coche. Y tuvimos que quedarnos en Zurich, no en Zurich, en la Suiza, estamos atravesando Suiza, en la parte de la Suiza alemana, tuvimos que quedarnos allí. Porque el coche nos traían la pieza, era un coche inglés, nos mandaban la pieza desde Inglaterra en 2 semanas. Nos quedamos ahí felices de la vida, recorriendo en tren Suiza que se recorre maravillosamente. Y yo estaba leyendo uno del libro de una biografía de Jung. Y esa bibliografía de Jung hablaba del Instituto Zurich, de cuando se había creado y de que estaba a 20 kilómetros de donde nosotros estábamos. Bueno, pues vamos a verlo. Yo es que todavía no practicaba estrictamente la psicología junguiana. Sí, hacía terapia a mi modo. Bueno, y con la formación que yo tenía de Rogers, que era lo que a mí más me llegaba en esos momentos. Bueno, pues llegué, fuimos al Instituto Jung, la formación era carísima, yo estaba trabajando en la universidad, pues tendría que haber conseguido unos permisos muy especiales, etcétera. Tenía que conseguir un dinero también para pagar una formación tremendamente cara. Y bueno, pero llegué, vi la formación, vi lo que era y cuando salí le dije a mi marido, me encantaría hacerlo, pero no podemos. Y él me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y tú postula.
me emociona, contar esto. Tú postulas y si te aceptan, pues ya veremos lo que hacemos. Y bueno, pues postulé, me aceptaron. Y entonces luego después dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vendemos un apartamento que tenemos? No, no lo vendemos, lo alquilamos. Pedí becas en la universidad donde yo trabajaba, me las fueron dando. Y pude tener mi sueldo de la universidad, las becas, el alquiler del piso, y pude hacer esa formación, que realmente te digo, cambió mi modo de trabajar, y cambió mi vida, sin duda. 7 años de formación, ¿verdad? 7 años, pero bueno, no estuve los 7 años, digamos, viviendo allí todo el tiempo, sino que asistía a los trimestres o cuatrimestres, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, había un mes de vacaciones, me venía a casa, daba clases en la universidad, tuve la suerte de poder organizar todo. Es que cuando lo pienso, me resulta increíble, que nada lo planifiqué, te lo juro. Todo fue surgiendo y yo lo fui cogiendo porque la vida me lo fue dando. ¿Y a ti qué te parece, por ejemplo? A mí me preocupa que en un momento como el que vivimos ahora mismo, que podría parecer, quitas el COVID, que es un momento de grandes oportunidades para la gente joven, como que han tenido oportunidades que nunca se han visto antes, pero sin embargo no parece exactamente así. Parece, por ejemplo, en eso que habláis en los procesos junguianos de individuación, parece como que estamos retrasados, es decir, que la adolescencia, la infancia se prolonga más, la adolescencia se prolonga más. Es como que distintas fases y etapas que antes se daban con una Sí, cierta soltura, es sí. como que ahora hay que hacer algo para que esas cosas sucedan, ¿no? ¿Tú cómo ves las oportunidades y la juventud en este momento, los retos que tienen para convertirse para tener oportunidades y seguir creciendo en la vida? Claro, para convertirse en quien realmente es, a lo mejor sería lo que podríamos decir si hablamos dentro de la perspectiva de Jung, ¿no? Eh, claro, creo que el momento que vivimos es extraordinario, por una parte, en todos los sentidos, incluso con la experiencia del confinamiento y del COVID-19. Incluso con esa experiencia, yo creo que es muy especial. Pero esto yo te lo contestaría con lo que hemos comentado en algún momento sobre el hecho de que somos seres sociales y la sociedad está influyendo muchísimo. Nuestros niños de ahora son tremendamente inteligentes para lo que fuimos nosotros. Si le damos un teléfono móvil a un niño de 3 años y lo maneja en 2 minutos, ¿no? Todo eso está influyendo en su cerebro también y en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, creo yo. Entonces, bueno, hay esa interacción constante entre el medio y el individuo. Yo creo que esto es la psicología de Jung o cualquier psicología que abarque al individuo como una totalidad. ¿Y cuáles te parecen, Rebeca, los grandes retos, tanto para los padres que están criando niños pequeños y para que esos niños, pues de alguna forma no se desvíen de lo que es un crecimiento natural o sano? Estoy pensando, por ejemplo, en muchos padres que hablan de controlar el uso de los dispositivos digitales, el tema de los videojuegos. ¿Cómo ves tú? Y luego, pues ya cuando entran en la fase de redes sociales, ¿cuáles te parecen los grandes retos del crecer ahora mismo? Claro, yo creo que es muy complejo el tema. No, creo que es tremendamente complejo, pero yo creo que tiene que ver con algo que hemos comentado, ¿no? Que es que el yo, ¿no? Esta estructura del yo que se va formando a lo largo de la vida y que es aquello que nos relaciona con el mundo, nos permite orientarnos, estudiar, aprender, saber dónde estamos, saber quiénes somos, ¿no? Tiene un proceso que es muy distinto en la primera parte de la vida que en la segunda parte de la vida, ¿no? Creo que los jóvenes
a lo mejor por una serie de circunstancias sociales y culturales, tienen a veces una hipertrofia de ese yo. Hay como una hipertrofia de quién soy yo y yo tengo unos derechos, yo tengo unas cosas, yo lucho por ellas, a mí me gustan, yo quiero, etcétera, ¿no? Eso lleva a algo que es un problema de nuestra época, que es el narcisismo. Es decir, yo soy el centro del mundo, lo demás no me importa, ¿no? Yo quiero esto y lo tengo. Y es que es fácil tenerlo con esta vida que ahora estamos practicando, que es virtual. Puedo tener lo que quiera, teóricamente, ¿no? Entonces, los padres se tienen que enfrentar a eso. Pero yo creo que al narcisismo que nuestra cultura nos lleva y al propio narcisismo de los padres. Tú usabas la palabra control y yo creo que es difícil controlar a otro ser humano. Yo creo que lo único, mira, ese es ejercer el poder y la otra cara del poder es el amor. O sea, yo creo que con tratar de conectar con la parte profunda del hijo a través del afecto que sientes hacia él, ¿no? Tratar de quererlo, pero quererlo no significa darle todo lo que quiera y hacerlo hacer lo que le dé la gana. Yo creo que no. Porque, pero sí poder dar un marco, ¿no? Emocional y cultural y de conocimiento en que el hijo se sienta seguro. Yo creo que si los padres pueden dar ese marco, el hijo va a crecer seguro. Y entonces el tema no es controlar, el tema no es desear que el hijo sea futbolista y saque de pobre a los padres, que yo lo he oído decir a algunos padres, o que sea ingeniero no sé cuánto, porque yo no pude ser ingeniero, ¿no? Yo creo que eso no puedes, eso es delicado pensarlo. Pero creo que sí, los padres si dan ese cobijo, ¿no? De cariño, de comprensión, de enseñarles a ser auténticos, de no darles tanta información mental, sino que emocional, pero también cultural, mostrarles el mundo, mostrarles el arte, mostrarles la belleza. Rebeca, ¿qué es para ti la autenticidad? La has mencionado, nosotros aquí en Adolfo Domínguez lo trabajamos muchísimo, pero sí que me pregunto, no es, o sea, lo hablamos como algo que se quiere conseguir, pero Sí, parece como que sería lo más fácil del mundo de tener la autenticidad y sin embargo no lo es en una sociedad como la nuestra. ¿Qué es la autenticidad y qué le pasa y por qué es un reto hoy en día? porque yo creo que la autenticidad surge de tener una conexión profunda con lo que uno es, profunda verdaderamente, y eso implica una conexión con áreas que no son conscientes. No nacemos con una conexión profunda con lo inconsciente, es un proceso. Esto que hablábamos del yo, ¿no? El yo, ese yo que se siente todopoderoso, ese yo del narcisista no tiene nada auténtico, es totalmente falso. La autenticidad yo creo que es poder librarse de alguna manera, ¿no? De esas mochilas que llevamos todos en la vida por distintas circunstancias. Y es poder llegar a una relación lo más limpia o lo más simple o lo más pura con una parte auténtica que tenemos todos los seres humanos, pero con la cual no se conecta así como así, ¿no? Y para ti, por ejemplo, si hablamos de la parte del narcisismo y de redes sociales, yo creo que ahí hay un trabajo de construcción del yo, Sí, pero es una construcción, es como una proyección, a mí me gusta mucho lo apolíneo y dionisíaco, ¿no? Yo lo veo ujú, como muy apolíneo, es una construcción racional, es total. una proyección de lo que uno no necesariamente es, pero quisiera ser. Y cómo es la construcción contraria, es decir, ¿cómo es entrar en el inconsciente para quien no sepa lo que es ese territorio? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Claro, yo creo que tú estás hablando de que esta sociedad actual
hiperdesarrolla el intelecto, hiperdesarrolla lo mental y desarrolla y da menos importancia a ese otro aspecto nuestro que es la emoción, que es la intuición, que es una parte que no se pesa, ni se mide, ni se toca, pero que es lo que somos. Y eso muchas veces en nuestra vida, eso está en lo inconsciente, y muchas veces en nuestra vida no tenemos acceso a ello. Y entonces estamos disociados, porque tiene relación con sentirse todopoderoso, esto de tener, pensar que lo único que vale es los conceptos, las ideas, el dinero, el poder, ¿no? Y no pensar que hay otras cosas que nos hacen mucho más felices, como es la belleza, como es el arte, como es la naturaleza, como es la relación con otros, ¿no? Y otras, como es la relación con los seres humanos, con el mundo, con los animales. Estamos como tan, yo creo que socialmente estamos tan centrados en un yo que es pura razón, pura lógica o mucha, ¿no? Y nos olvidamos de otra parte humana que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la conexión con otros, que tiene que ver con, bueno, con el amor hacia otros o el amor a lo que uno hace, simplemente. Que estamos muy desconectados, yo creo que estamos muy disociados como seres humanos. Hemos potenciado demasiado el intelecto y yo creo que todos los juegos y todo esto potencian el intelecto, pero yo no quiero decir que son malos, ¿eh? No creo que sean malos si se saben usar, porque ahí está la imaginación. Ese otro terreno que no trabajamos es la imaginación. Y yo creo que si no trabajamos la creatividad y la imaginación se nos va de las manos, ¿sabes? Y es entonces ahí cuando creemos que podemos hacer más cosas que las que realmente podemos. Y para ti, por ejemplo, las crisis, esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, pero que se ha transformado en una crisis económica y que también Sí, será una crisis personal y ya lo es para muchas personas. sí, sí. ¿Crees que las crisis tienen un potencial para remover cosas de donde estaban y abrir nuevas vías, nuevos caminos? Por supuesto que sí. Y cómo esos nuevos caminos, o sea, ¿qué podría alguien escuchando este podcast, qué podría alguien oír y decir, oye, voy a investigar esto, voy a empezar por aquí? ¿Por dónde empezaría? ¿Cómo entrar en este territorio del que tú hablas, que nos puede conectar más con nosotros mismos? Bueno, creo que lo primero, ¿no? Las crisis son una oportunidad de cambio. Ahora, las crisis producen mucha ansiedad, llegan a producir depresión, producen un movimiento interior que a veces ni siquiera le podemos poner el nombre de ansiedad, producen mucho malestar, mucha incomodidad, distintos grados de emociones. Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esa, esa respuesta emocional. Si uno no se escucha a sí mismo, pues no. Y es terrible la tentación que hay para no escucharse a sí mismo, porque podemos tomar si no dormimos bien, si nos sentimos tristes, si nos sentimos agresivos, podemos buscar medicación que nos calme. ¿Eh? Y eso calma nuestra emoción y nuestro sistema nervioso en total, porque somos un conjunto inseparable. Cuerpo, mente, sistema nervioso, es intelecto, pero nos separamos mucho. Entonces, si tenemos una crisis, tenemos que escuchar nuestra crisis. Tenemos que aceptar que nos sentimos mal. Tenemos que bajarnos del pedestal de sentirnos todopoderosos y decir, es que me siento mal, no puedo, no aguanto a mi pareja ahora, cuando me he llevado tan bien con ella, con el tema del confinamiento, ¿no? O no aguanto a la gente con que trabajo. Eso sería también una crisis. O me muero de ansiedad, o no duermo por la noche, o estoy todo el día dándole vuelta a los problemas, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es escucharse. Lo primero es tener
como trasfondo la idea de que es una oportunidad para cambiar. Y otra cosa, tener la idea de que uno cambia y que el ser humano puede cambiar y cambiar su vida, ¿no? Jung ha llegado a decir cambiar su destino, bueno, después se ha contradicho un poco, pero bueno, uno puede cambiar su vida. Pero claro, tratando de conectar con lo profundo de lo que uno es y no pidiendo que de fuera te den tal o cual medicamento y que tengas un paquete de pastillas que tomarte todos los días. Eso no, eso hace el efecto contrario. Entonces yo diría dos cosas fundamentales: pensar que una crisis es una oportunidad, y segunda cosa, que es una oportunidad que cada uno tenemos para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra forma de ser hasta este momento, para enriquecernos. Pero el enriquecimiento está dentro, creo yo, para sacar a lo mejor toda una creatividad que tenemos dentro. Yo conozco a personas que han descubierto, mujer, que han descubierto a una pintora que había dentro de ella. Pero claro, si no se miró durante muchos años, la pintora no salió. Y que de alguna manera la crisis, yo creo que la crisis es una oportunidad. Hay que tener valor. Y para poder tener valor... Es lo que te iba a preguntar, te iba a preguntar acerca del valor, porque yo creo que muchas veces sabemos cosas, pero está ese paso que hay que dar, el paso del coraje. Entonces, Sí, cómo es ese territorio del coraje? sí. Yo creo que hay que tener valor para afrontar esto. Hay que tener valor. Yo hablo mucho del arquetipo del héroe. El arquetipo del héroe sería una manifestación del yo, de ese yo joven que lucha, que quiere encontrar un sitio en la vida, que quiere tener una serie de cosas y que está enfocado hacia afuera, ¿no? Pero el héroe también tiene una faceta de profundización espiritual, podríamos decir, o una faceta de profundidad, ¿no? Que es la que tiene el yo. Y el yo, el héroe tiene el espíritu de lucha. Y ese espíritu de lucha para conseguir cosas en el mundo exterior, la puede tener ese espíritu de lucha para conocerse, para vivir mejor, para no seguir sufriendo, para entender lo que le pasa en su vida, para comprenderse a sí mismo, para comprender a los demás y para vivir mejor, en resumen. Entonces ese espíritu de lucha lo tenemos todos. Por ejemplo, hay una catástrofe. ¿Qué hacemos? Tratamos de salir no nos quedamos, se nos está cayendo la casa, no nos quedamos con que la casa se nos caiga encima, no, sino que luchamos para, para seguir viviendo. Bueno, pues ese espíritu de lucha que tenemos todos, que es un instinto, se puede activar y se activa en los momentos de crisis. Pero claro, no hay que orientarlo a buscar al mejor médico en Suiza para que nos cure no sé qué historia, ¿no? Sino que tenemos que orientarlo para preocuparnos de nosotros mismos. En el fondo hay para querernos a nosotros mismos, para pensar que nosotros mismos somos lo suficientemente importantes como para que dediquemos tiempo a saber qué nos está pasando. Y simplemente con ese punto de partida algo empieza a funcionar. Claro que se necesita ayuda, pero también yo creo que tenemos el potencial de ayudarnos a nosotros mismos también, ¿eh? Y hay situaciones traumáticas que a veces nos cambian la vida y porque hemos luchado por superarla. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que a mí me impresiona siempre, un deportista paralímpico. No me digas lo que es eso, quedarte en una silla de ruedas y terminar esquiando en las montañas. Eso me parece una cualidad maravillosa del ser humano y un ejemplo de esto. Pero Rebeca, la realidad es que no todo el mundo luego ante las mismas circunstancias tienen ese mismo espíritu de salir adelante o de Sí, superación. sí, Yo sí que pienso que yo tengo un niño pequeño y pienso mucho en cómo le educo y sí que creo que la necesidad es madre de muchas ciencias y creo que sí, es importante
que haya grados de necesidad según uno va, Sí, porque si lo tienes todo, hay cosas que están durmientes y que no acaban de despertarse, es decir, la comodidad, la excesiva comodidad, sí, analgésico que creo que acaban sí, siendo. Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, hay una terapia que a mí me parece muy interesante, que es la de Iceman Hof, es un señor que cree mucho en el frío y en el hielo, ¿no? Y ajá, cree en meterse en agua congelada y sí lo he oído, de caminar desnudo por la nieve, porque sí, es salir fuera de una zona de confort para entender que puedes, que sí, realmente sí, conquistar espacios que son desconocidos para ti. sí, Entonces, a mí me parece que vivimos en una sociedad con muchas comodidades, aunque estamos en un momento que no es particularmente cómodo en este preciso instante, pero ¿de qué forma podemos desarrollar costumbres, rutinas, disciplinas distintas que nos coloquen en un lugar de tener más resiliencia, de tener más coraje, de estar en un lugar más vivo, menos acomodado y por tanto más propicio hacia el crecimiento? ya, sí, 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 estoy de acuerdo también contigo en eso. Eh, es una sociedad, esta sociedad en la que vivimos, eh, nos hace, en cierto modo, ser más débiles porque no vemos nada más allá, ¿no? Que lo concreto. Si crecemos en un mundo de muchas comodidades, no nos acostumbramos a no hacer ningún esfuerzo y a creer que todo el mundo tiene las mismas comodidades que yo tengo, ¿no? Y en eso, bueno, pues no es así. Yo creo que eso es importante verlo. Creo que es importante que los hijos conozcan, así como pienso en el arte, creo que es bien importante que conozcan cómo viven otros seres, desde cómo viven los animales en la selva, ¿no? A cómo se vive en otros pueblos. Creo que eso es importante y creo que en ese ambiente que te decía yo, que sirve de cobijo, que es el cobijo que los padres ofrecen a los hijos, ¿no? Creo que en ese cobijo tiene que haber normas y tiene que haber disciplina y tiene que haber frustraciones. Y yo creo que esa es Mira, hay una generación, sobre todo la generación que vivió la guerra, creo yo, aquí en España, eh, y posterior, una generación que quiso que sus hijos no tuvieran ninguna privación. Ellos tuvieron muchas privaciones y ellos quisieron que sus hijos no tuvieran ninguna privación, que no se les privara de libertad, que hicieran lo que... Y yo creo que no han conseguido mucho con eso, ¿no? No le han dado la felicidad a los hijos. Ahora, el otro extremo podría ser, si nosotros, y yo siempre me he preguntado, ¿cómo será la generación de esos hijos que lo tuvieron todo, ¿no? Porque sus padres habían sufrido mucho ellos. Yo creo que los padres tienen que tener muy claro que sus hijos son seres distintos a ellos y que no pueden tratar de educarlos ni del mismo modo como los educaron a ellos, que hay mucha gente que se argumenta en eso, ni del modo contrario como los educaron a ellos. Yo creo que esos padres tienen que estar muy conscientes de dónde estamos, dónde vivimos, cómo es nuestro mundo, cómo la influencia que hace este mundo en que el consumo es tan importante, ¿no? La influencia que hace en nosotros y en la vida de nuestros hijos, cómo lo hace, tenemos que estar muy conscientes de esa influencia en nosotros para poder transmitírsela al hijo sin dejar de verlo como un ser distinto, sin... Y una cosa, Rebeca, de la que no hemos hablado en absoluto, pero que también es de qué forma la maternidad, por ejemplo, la paternidad también, pero muy especialmente la maternidad, que yo diría que es un poco más intensa como experiencia, de qué forma te transforma tu yo, ¿no? Porque Sin duda, es una gran crisis de sin duda, que tú eras antes, no vas a poder seguir siéndolo. nunca. Y la decisión de tomar hijos,
de tener hijos, seas hombre o seas mujer. Claro, la maternidad transforma. Fíjate que siempre que hablamos de esto, yo me acuerdo de cuando yo iba a ir a Suiza, tuve algunas clases, pocas, con una mujer suiza española, que estaba en pleno periodo de tener hijos. Bueno, tenía 30 y tantos, ya tenía una cierta prisa y había tenido 2 hijos muy seguidos. Y en un momento yo iba a su casa a tomar las clases y su casa tenía una escalera, tenía que subir. Y yo la veía subir con su pequeño colgado aquí como un monito. Y subía y el niño iba colgado, igual como se cuelgan los monitos de la madre mona, subía. Y cuando bajaba me decía ella, en mi vida me he sentido más animal que cuando he tenido hijos. O sea, en mi vida he sentido más lo instintivo. Y yo creo que muchas madres dicen y sienten eso cuando el bebé se agarra al pecho, cuando el bebé, pues eso, depende de que tú lo limpies, y creo que eso es muy bonito tener esa conciencia y es esa posibilidad que da la maternidad. Ahora, sin duda que la maternidad es una crisis muy importante que hay que afrontar, como es el tener hijos, como es el decidir, porque en estos momentos, entre las cosas buenas que nos pasan en este mundo que vivimos, es que podemos elegir si queremos tener hijos o no. Las mujeres lo elegimos y hay muchas. Antes no se podía. Antes el camino era casarse y tener hijos, ¿cómo no? Pero si es que además en estos tiempos, amigas mías de mi edad quieren tener nietos y están pidiéndose a los hijos. Yo es que yo quiero tener nietos, no me quiero ir de este mundo sin tener nietos. Y los hijos están casados, pero no quieren tener hijos. Bueno, esa es una gran libertad en este momento para poder, digamos, adoptar, acceder a una maternidad libre, que hace todo mucho más fácil, ¿sabes? Porque creo que así uno proyecta menos cosas de su historia personal en los hijos. Porque la relación con los hijos es un campo de proyecciones, un poco lo que te decía antes, ¿no? Ahí proyectas lo que tú no hiciste, lo que querías hacer, lo que no quieres que sea el hijo, lo que no quieres que sea como tu madre, ni que sea como tu padre, o que sea como el abuelo tal, que fue por la historia de Jung, ¿no? La influencia que tuvo en su vida este padre, el abuelo y el tatarabuelo, yo qué sé. Y, y a veces también pienso que una cuestión que es una oportunidad muy bonita, pero que también hay que tener mucho cuidado con ella, es de no convertir en único proyecto vital esa proyección a través de tus hijos, porque creo que es cargarles a ellos con mucho peso Oh, y la autorrealización hay que hacerla uno a través de lo propio, ¿no? No solo del sacrificio por construir otra vida. ¿Esto tú lo ves mucho también? eh, sí, lo que pasa es que yo, bueno, lo veo mucho, es verdad, pero además creo que lo que tú dices es algo muy cierto. Eso es fundamental. Cuando decía, ¿no? Poder ver al hijo como otro y no como una parte tuya, aunque lo hayas parido. Estas madres que yo te he comentado que no sueltan al hijo con 40 años o con más, ¿no? En eso vemos en la vida y eso realmente casi no piden ayuda psicológica, se acostumbran a esto. Pero creo que por otra parte, esto está cambiando y está dando bastantes oportunidades, nos está dando bastantes oportunidades a otros, de crecer como individualidad. Una cosa que se me acaba de ocurrir ahora un poco por el tema de esas madres, como a lo mejor que todavía tienen a sus hijos mayores en casa y demás. eh, Supongo que habrá diferencias culturales en cómo nos planteamos el proceso de individuación, incluso el tipo de proyectos de autorrealización que tenemos tendrá muchísimo que ver con la sociedad en la que crecemos, tanto Sí, por nuestro género, como por nuestra sexualidad, como por los mitos que estén presentes en la sociedad en ese momento, ¿no? totalmente. Tú, España, y un poco por terminar sobre este punto, ¿cómo ves la psique española en cuanto a
en cuanto a las cosas buenas que tiene, en cuanto a sus defectos. Hablo un poco nacional, a lo mejor Sí, la nación en la que hemos nacido nos está... sí, 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 ¿Qué oportunidades le ves o qué cambios ves que están sucediendo? sí. Bueno, a mí España es un país que me encanta. Yo creo que aquí encontré mi sitio, aquí encontré lo que yo verdaderamente soy o lo que verdaderamente era. Encajo yo mucho más con este pueblo, podría decirlo. Si pensamos en el tema del arquetipo del héroe, España es un país que lucha, es un país tremendamente luchador. Yo creo que hay una fuerza muy grande en este país, hay una riqueza muy grande en cuanto a creatividad. Yo veo que hay una riqueza muy grande que desgraciadamente en algunos momentos se vuelve en contra. Esa fortaleza, ese espíritu de lucha, esa personalidad fuerte que tienen los españoles para mí, ¿no? A mí siempre me impresionó, ¿sabes? La mujer española. La mujer española, yo, bueno, mirándola desde hace 40 y tantos años que yo llegué aquí, me llamaba la atención cómo la mujer española se maneja en la sociedad, segura de sí misma. Y yo creo que incluso como independiente del hombre, aunque haya casos de maltrato, de esto muy común puede estar, pero ella, esa mujer española común y corriente, que entra a un restaurante, va con su marido, pero ella llega, se sienta, pide, dice un poco, a lo mejor lo que dirige el cotarro, podríamos decir. Eso me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho. Y el hombre español me gusta mucho, por otro lado, porque es un hombre que quiere a sus hijos toda la vida. Hay excepciones, pero yo comparo con mi experiencia y con lo que yo sé de otros mundos y de otra forma de vivir. El hombre español es un padrazo en general. Oye, hay muchos que abandonan a sus hijos o yo que sé, o los tratan mal. Pero yo he visto tantos hombres españoles y también algunos chilenos, pero me llama la atención aquí que son capaces de sacrificar muchas cosas. Cuando hay una madre a lo mejor que no responde bien como tal, ellos asumen los dos roles, y con las hijas y con los hijos. Eso me no sé, me impresiona mucho, me gusta mucho, ¿eh? Bonito, no, no, la verdad nunca lo había pensado ni identificado, pero yo creo que es lindo también, como tienes esa parte que eres de aquí, pero también tienes esa otra De visión, allí. ver el Sí, aspecto nacional y también ver de qué forma nos estructura, porque al final no somos solo quienes somos, somos la sociedad en la que hemos nacido. claro. Claro, el español tiene otra cosa maravillosa, que es el sentido del humor. No me digas que ese sentido de humor negro no es la cosa más divertida del mundo. No me digas, no sé si qué habrá pasado en los otros países, pero aquí con la pandemia nos hemos reído con todos los WhatsApp que he recibido yo de aquí y de allá, cosas tan ingeniosas, tan para morirse de la risa. Bueno, otros países dicen, ¿no?, que en España está la alegría de vivir Sí, y por eso quieren venir. A lo mejor tiene que ver con el sol, no tengo idea. Pero hay ese sentido del humor que es fantástico. pues sí. Entonces, bueno, eso es lo bueno. Lo malo es cuando muchas de estas características que son maravillosas, que podrían ser tan fantásticos, podríamos vivir y ser todos tan felices, cosa que no se consigue en esta vida, creo yo. Pero bueno, es que se polariza mucho. Y o somos de un modo o somos del otro, pero nos cuesta tanto ser amigos, mirados como sociedad, como grupos, porque en la amistad, en el tú a tú, digamos, yo creo que los españoles se relacionan muy bien con los demás. Otra experiencia increíble que yo me quedaba con la boca abierta. Por ejemplo, en el coche, ¿no? Se encontraban dos personas en un coche, chocaban, había un choque, había algo. Y yo me quedaba boca abierta porque se bajaban los dos.
¡ay, usted toda la culpa! ¡No, va! Esto, lo otro, lo otro, lo otro! Se iba calmando, terminaban hablando y terminaban dándose los datos del seguro del coche y adiós, hasta luego, que le vaya muy bien. O sea, esas cosas, esa como explosión primera, usted es mi enemigo, y al final resulta que somos iguales, y eso me llamaba mucho la atención, porque eso en mi país de origen y en Hispanoamérica había terminado en los puños, había terminado peleándose a golpes. Y Sí, esa agresividad aparente del español, ¡oh! yo conozco una persona que dice que, lo dice no tanto de los españoles, sino de los franceses, que los franceses necesitan una buena pelea antes de ser amigos. O sea, Ya, eso es lo que finalmente hace sí, une, la intimidad, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Bueno, Rebeca, lo tenemos que dejar, pero me ha pues gustado mira, mucho y me gusta mucho hablar contigo y espero que nuestros oyentes pues tengan la oportunidad al menos de tener ganas de más, de caminar más en la dirección de tomarse en serio, de tomar las oportunidades que la vida nos ofrece a cada uno en serio y de darnos cuenta de que la vida no es solo algo que nos sucede, sino que realmente podemos hacer mucho para que vaya en una dirección u otra. sí, 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 estoy de acuerdo contigo totalmente, Adriana. Bueno, pues yo te digo, he estado encantada, pues he cogido vuelo y he hablado hasta por los codos, lo cual, pues oye, De esto se trata, de que me voy muy contenta. Y me voy muy contenta de conocerte y haber tenido esta charla contigo y poder compartir desde el fondo del corazón, ¿eh? Me ha salido así, así que me has llevado hasta ahí. Ay, pues muchas gracias, Rebeca, y espero que esto ayude a los oyentes a que vayan al fondo de sus corazones y Sí, que puedan encontrar las vías que de verdad sí, en su vida y que no tengan que ver con, pues con una velocidad, un consumo rápido, que es este mundo en el que vivimos y que al sí. final hay otras cosas mucho más sostenibles para cada uno de Yo nosotros. creo que está dentro de nosotros, así es que es cuestión de dejarlo crecer, como si fuera una plantita. Pues mucho gusto, Adriana, he estado encantada y creo que se me ha notado. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Adiós.